Buenas tardes, amables radioescuchas. Estamos en la Hora de la Patria, segmento informativo de Pulso. Bien, el día de hoy es un día muy especial. Tengo el honor y el placer de poder tener en los estudios, en primer lugar, a la abogada venezolana Laxmi Devi Miosi Zulbarán. Así es. Ella es abogada venezolano y nos decía, acá en las pautas nos pusieron activista contrarrevolucionaria o contra el régimen de Maduro. Me aclaraba que no es tan activista, pero ya vamos a ir definiendo algunas posturas políticas que ella tiene, ¿no? Lo cierto es que ella es abogada de los venezolanos que están en nuestro país y les ayuda a hacer los trámites para poder estar en el Perú. Bien, también es un honor el poder tener en los estudios a Héctor Béjar Rivera. Él es sociólogo, abogado, experto en política social, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos recuerda y es miembro, un miembro emérito, muy recordado de la guerrilla del 65. Él ha sido líder de la guerrilla de Javier Heró, del Ejército de Liberación Nacional. Además, participó también del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, trabajando o impulsando la llamada SINAMOS. Bien, bienvenido, doctor Héctor Béjar. Muchas gracias. Bueno, palabras iniciales de Laxmi Devi Miosi Zulbarán. Bienvenida. Gracias por la invitación, doctor. Bueno, principalmente hemos visto hoy día que el presidente Nicolás Maduro ha creado una polémica, como siempre se puede ver en este personaje. Y es que ha indicado que así llueva, trueno, relampaguee, el señor pretende venir a la Cumbre de las Américas. Hay que comprender primero que Venezuela pertenece a la OEA y es por ello que se le invita a que participe en la sesión que se va a celebrar acá en Lima. Pero el Grupo de Lima hace unos días ha informado que este personaje no es bienvenido, porque evidentemente podemos observar que Venezuela está atravesando la peor crisis humanitaria en toda la historia. Podemos ver casos. A nosotros nos ha llegado un caso de una familia venezolana donde el niño tenía un problema en el corazón y ella no tenía la manera de cómo atenderse, porque es evidente que allá no encontramos medicinas, que hay personas que necesitan diálisis y ni siquiera tienen tratamiento, personas que tienen cáncer y tampoco tienen tratamiento para la quimioterapia. Entonces, también llama un poco a la reflexión a los ciudadanos peruanos que agradecemos la acogida que nos han dado, pero he visto varias tendencias que lamentablemente algunos medios de comunicación están promoviendo y lo que he llamado es a la reflexión, que los medios de comunicación y los periodistas son los responsables de comunicar la información adecuada. Los periodistas no están para promover la xenofobia, para promover el racismo, para promover la discriminación. Estamos para comunicar lo que debe ser y de manera controlada. Se vio sobre una tendencia de un video conversando un debate entre una señorita y otra venezolana y otra peruana, como también un evento que hubo en un transporte público donde le decía a un venezolano que no era bienvenido y que era un cobarde. Entonces yo le digo a los ciudadanos peruanos, en este caso de este niño que no tenía tratamiento para el corazón, ¿vamos a condenar a muerte a este niño? Por el hecho de que el país no les brinda, no les facilita. Se vieron en la necesidad de tener que irse. Y como él, muchas familias más. Si usted tuviese un familiar que tiene cáncer y no hay quimioterapia, ¿qué hace? Se tiene que retirar. Así es. Pero también condeno a los venezolanos que están difamando el honor de los peruanos. Tenemos que respetarnos como personas. Muy bien, Laxmi. Palabras iniciales de Héctor Béjar. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la acogida. Saludos a nuestra amiga venezolana, que según me acaba de decir, es un poco venezolana y un poco peruana, porque es hija de peruano, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, bienvenida, como gracias. Bienvenidos todos los amigos que tenemos aquí en el Perú, procedentes de Venezuela. Bueno, ¿qué podemos decir? El señor Maduro viene, ya dijo que va a venir,
Él es presidente de Venezuela y tiene que reunirse en la Cumbre de las Américas con otros presidentes, porque las cumbres son para reunir a los presidentes. La OEA tiene dos tipos de reuniones: las asambleas de la OEA, donde se reúnen los embajadores, y estas reuniones especiales, siguiendo el estilo de las Naciones Unidas, que se llaman cumbres, donde se reúnen los presidentes. De allí no se puede excluir a nadie. Igual que en las Naciones Unidas, a las cumbres de las Naciones Unidas, al señor Trump no se le puede decir: el señor Putin no me gusta, y por tanto, como esta reunión cumbre se va a hacer en Nueva York, y Nueva York está en los Estados Unidos, el señor Putin no es bien recibido. Eso no puede ser. Eso es una cosa que no tiene calificativos, porque el señor Maduro tiene derecho a entrar al Perú, porque el Perú, al tiempo de ser el país sede de la Cumbre de las Américas, es un país que tiene la obligación de recibir a todos los presidentes que forman parte de esa cumbre. Y en lo que se refiere al denominado Grupo de Lima, yo me pregunto, ¿qué es ese grupo? ¿Dónde está? ¿Cuál es su institucionalidad? Ese es un grupo inexistente, inventado. Los miembros de la OEA son más o menos 33. De ese grupo, que es reunido precipitadamente en Lima, porque además la reunión que se realizó el año pasado me parece, en septiembre, fracasó. Muchos presidentes se negaron a venir, o embajadores. Ese grupo de Lima se declaró como... ¿Qué cosa es? En las Naciones Unidas hay grupos institucionalizados. Por ejemplo, está el grupo de los 77 y China. Es un grupo inscrito. El Perú y Venezuela también forman parte de ese grupo. Escandinavia, y tienen su vocero. ¿Estos señores de dónde han salido? ¿Qué tipo de diplomacia es esa? Porque están, además, sustituyendo un rol que correspondería al secretario general de la OEA. Que en todo caso, la OEA es la organización responsable y la que ni siquiera puede decir yo invito o no invito, pero la responsable de la organización de la cumbre. Entonces, tenemos a un grupo de presidentes que ingresa ilegalmente a un espacio diplomático y que se da el lujo de decir: este señor no me gusta y por tanto no quiero que entre, y este otro señor sí me gusta y por tanto quiero que entre. Eso es inadmisible en términos diplomáticos y de derecho internacional. Bien, muchas gracias. Bueno, queremos dar la bienvenida también a nuestro colega Mauricio Domínguez, que viene como invitado, periodista invitado, para hacer algunas preguntas también a nuestros invitados estelares. Hemos escuchado en estos minutos entonces la presentación de cada uno. La abogada Laxmi Devi Miosi, ella como abogada venezolana y como peruana, hijo de peruano también, sí, ¿no? Sin embargo, nacida en Venezuela, se conmueve al ver la situación de su país, de alguna manera, al ver que no hay medicinas, al ver que no hay alimentos, y en ese sentido no queda otra cosa que salir de su patria buscando otro porvenir. Vamos a una pausa y luego de la pausa vamos a hablar cuántos venezolanos están en el extranjero y específicamente después cuántos venezolanos hay en el Perú y otros temas allá a desmenuzar de lo que cada uno ha planteado en la mesa. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos en La Hora de la Patria. Vecinos del Cercado de Lima, este 2018 el SAT amuebla su casa. Solo pagando su impuesto predial y arbitrios hasta el 28 de febrero puede ganar un juego de sala, comedor y dormitorio. También gane paquetes turísticos dobles a punta sal, televisores, laptops y tablets. Visítenos en www.sat.gov.pe y en nuestra página de Facebook. El plazo vence el 28 de febrero.
¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil 1228 Pueblo Libre, teléfono 743-7901, anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar, www.usb.edu.pe. Educación de calidad a tu alcance. Universidad Simón Bolívar. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chukaliyachu walayachu mereya kasekichis. Kay qosqollaqtapi kaqllatata hawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykuna sutikmi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaitaki sutikmi Latinoamérica. Uyarikusunchis. Estamos de regreso en la hora de la patria y nos habíamos quedado hablando con la doctora Laxmi Devi. Queríamos saber cuántos venezolanos, cuántos compatriotas suyos están fuera de su patria, aproximadamente, y en qué países básicamente. Bueno, según estadísticas extraoficiales, tenemos un aproximado de 3 millones fuera de Venezuela. Los países donde más se concentra la población venezolana es primero en Colombia, donde podemos ver que hay aproximadamente 550.000 venezolanos. Y si pueden observar en los noticieros, antes de que tuvieran el conflicto de que ya no dejara de ingresar solo con cédula, el puente que conecta la frontera de Venezuela con la de Colombia estaba colapsado. Y hasta encontraron un señor que lloraba porque tenía 3 días sin comer. Imagínense las situaciones tan precarias que tienen esas personas. ¿Y en Perú cuántos compatriotas suyos hay? En Perú aproximadamente, según estadística extraoficial, como 100.000 venezolanos. 100.000. Sí. Sí, algunas estadísticas decían incluso que 10.000 venezolanos entraban mensualmente. Sí, ¿no es cierto? aproximado. Hay un mito, no sé si parte verdad, parte mentira, es de que gran parte de ellos, una parte muy importante, eran del servicio de inteligencia o de repente eran paramilitares que estaban preparando el terreno para luego invadir Venezuela ya con fuerzas armadas de la región. Usted, que ha llevado los trámites de muchos de ellos, ¿ha tenido alguna oportunidad de confirmar eso o puede desmentirlo en todo caso? Bueno, las personas que hemos atendido son personas que evidentemente son comunes y corrientes, no se han visto involucradas en estos asuntos. Como le comentaba el doctor en el comercial, el venezolano está siendo perseguido por el gobierno por pensar diferente, por opinar diferente. Tenemos jóvenes profesionales, tenemos también personas adultas que vienen a buscar, a pesar de su edad, intentan otra vez reiniciar su vida, que no es nada fácil tampoco. Y bueno, familias enteras. Si usted viera en los autobuses, hasta la abuela se la traen todo el grupo familiar se viene por la misma situación precaria. Podemos observar allá que la tasa de inflación es aproximadamente, tengo entendido que como 1.200 o 1.500%. Y podemos ver en el tema de inmuebles, el costo o el valor de los inmuebles es algo irreal. Como un apartamento en una zona clase media puede costarte $3.000 a $4.000. Eso es algo que sorprende, pero es por la misma inflación. Si el sueldo mínimo, para hacerlo un poco más didáctico, el sueldo mínimo es aproximadamente 220.000 bolívares, que es $1. ¿Cómo una persona vive un mes con $1? Ya con eso saquen sus conclusiones. La población de Colombia es aproximadamente 30 millones, 32 millones, ¿verdad? Aproximadamente. O sea, quiere decir que el 10% de la población
ha Venezuela. emigrado, Ujú. ¿cierto? Bien. De Venezuela. Comentarios del doctor Héctor Bueno. Béjar. Comentarios. Bueno, lo primero es mi solidaridad, Gracias. mi total solidaridad. Ninguno de nosotros en América Latina puede aplaudir una situación así, de ninguna manera. Y creo que todos, bueno, no todos, pero por lo menos una buena parte de los latinoamericanos queremos para nuestros países democracias. Y democracias con justicia y especialmente con justicia social. Entonces yo creo que la situación extrema de Venezuela es indiscutible, eso no se puede discutir. Lo que sí se puede discutir, y voy a insistir en esto, es en las causas de eso. Usted vive en un barrio, en el barrio hay un guapo del barrio. El señor fija las reglas y tiene sus matones, ¿no? Y usted no le gusta a ese señor porque usted ha hecho determinadas cosas que no le gustaron. Y ese señor determina que usted no debe hacer determinadas cosas, ni comprar ni vender. Como aquí fue Sendero, ¿eh? Aquí nosotros tuvimos eso en el Perú. Una época Sendero les decía a la gente, tú no tienes que ir a la capital de la provincia a vender, eso es malo. Eso es lo que está pasando con Venezuela en este momento. ¿Quién es el guapo del barrio? El guapo del barrio se llama el presidente de los Estados Unidos. Entonces, el señor Donald Trump se da el lujo de decirles, no solamente a los venezolanos, sino a los norteamericanos, empresas y ciudadanos y ciudadanas norteamericanas, que no comercien con Venezuela, que no le compren ni le vendan a Venezuela. Y resulta que Venezuela, por estar al frente de los Estados Unidos, es el mercado natural de los Estados Unidos. Entonces Venezuela está siendo sometida a un proceso de asfixia. Y si en Venezuela no hay que comer, es porque Venezuela no puede comprar. Y no es que Venezuela no tenga plata, Venezuela tiene plata. Venezuela vende 2.500 millones de barriles diarios de petróleo. ¿A quién le vende? Parte de eso se lo vende Estados Unidos. Estados Unidos le paga, sí, le paga, pero eso vende los bancos. Porque ningún banco puede entregarle un solo centavo a Venezuela. Usted sabe eso. En esa situación, usted tiene que le están ajustando la soga al cuello. En esas circunstancias yo digo, bueno, si en el Perú estamos tan preocupados, si el señor presidente del Perú está tan preocupado por la situación venezolana, ¿por qué, por ejemplo, no envía las papas a Venezuela? En el Perú han sobrado papas. Los agricultores no sabían qué hacer con las papas en esta última cosecha. Efectivamente. No sé por qué no le podemos enviar algo a Venezuela. Si los señores parlamentarios que están preocupados por Venezuela y que van a hacer su meeting, ya lo anunciaron en la Plaza San Martín, están tan preocupados por Venezuela y ganan 14.000 soles, no sé cuánto será eso en bolívares, después será para comprarse un departamento en Caracas, ¿no? O varios. Yo le pido a estos señores que donen la mitad de su sueldo, y la envíen para apoyar a esos chicos, ¿no? A esas mujeres que en este momento no tienen ni medicinas, ¿no? Ni alimentos en Venezuela. Eso es una forma de solidaridad. Nos vamos, doctor, disculpe, nos vamos a un corte y regresamos, un corte brevísimo y regresamos en la hora de la patria. Amigo contribuyente, ¿quiere llevarse una camioneta 0 kilómetros full equipo? Solo tiene que pagar su impuesto vehicular hasta el 28 de febrero. También gane paquetes turísticos dobles a Punta Cana, televisores, laptops y tablets. Visítenos en www.sat.gov.pe y en nuestra página de Facebook. Recuerde, el plazo vence el 28 de febrero. Ya, adelante. Entonces estamos de nuevo en la hora de la patria. Estamos con nuestro invitado periodista Mauricio Domínguez.
preguntas, por favor, Mauricio, a nuestros invitados. Gracias, John. Bueno, en primer lugar, las buenas tardes a la señorita doctora Laxmi Devi Miosi. Gracias. Bueno, quería decirle que lo que usted señalaba sobre Venezuela parecía también muy cercana a la descripción del Perú, porque aquí también hay muchas necesidades, hay hambre. Ahora mismo incluso ha habido unos paros de los agricultores por el tema de la papa. Están trayendo papa de otros países, siendo el Perú el país de origen de la papa. Y hay escasez también muchas veces en los mercados. Entonces se habla también de dictadura ya. Y acá se ha liberado a un dictador, genocida además por parte de este gobierno, y este gobierno mismo con el presidente ha estado a punto de ser vacado, ahora mismo podría estar vacado. Es decir, son situaciones un tanto similares, no iguales, claro está, y la situación es apremiante. Del Perú también diariamente se va mucha gente al extranjero porque no encuentra alternativas para poder vivir bien, y sin embargo los venezolanos toman como una referencia al Perú. Pareciera que no es tan referente el Perú. Me refiero a que en Venezuela hay problemas, pero también los hay acá. Incluso con la llegada de los venezolanos se ha agudizado un poco, porque los peruanos están viendo de que hay empleos que están ahora siendo entregados a ciudadanos venezolanos. Y uno encuentra en todos los lugares donde va a almorzar, a servirse de comida, venezolanos y venezolanas atendiendo. Hay quejas de venezolanos que están agrediendo a venezolanos en los buses de transporte, incluso venezolanos que se han manifestado mal, racistamente, de mujeres andinas peruanas en Huancayo. Ahorita mismo en Huancayo el gobernador está teniendo una sesión para pedir al gobierno de que hayan sanciones porque también están habiendo delincuentes venezolanos. Entonces parece que la alternativa todavía no se da. Problemas allá, problemas acá. Y además el asunto es geopolítico y usted lo sabrá muy bien. Detrás de toda esta movida de no querer recibir al presidente Maduro está Estados Unidos con Donald Trump, que tampoco es el ejemplo de la democracia mundial. Estamos, digamos, en un planeta donde todavía hay muchos problemas allá y acá. Bueno, con relación a todos los aspectos que usted ha mencionado, es evidente que el problema de Venezuela ya se está dando cuenta toda la región que no es un problema solo de nosotros, sino que también es a nivel de toda América, porque ese flujo constante de venezolanos y de talento humano, como tampoco personas que no son de buen proceder que está saliendo, evidentemente, como bien lo ha dicho, he escuchado muchos comentarios en el cual se dice que muchos trabajadores están siendo desplazados por los venezolanos. La migración, ¿qué es lo que trae? Trae competitividad laboral, pero también dentro del margen de la ley. A nosotros nos han dado ciertos beneficios. Como pueden observar, Perú sí es un ejemplo de la región por brindar lo que es el permiso temporal de permanencia, pero con ello no es que yo esté de acuerdo y le indico a esas personas que están cometiendo esos hechos que nos están haciendo quedar mal, que nosotros lo rechazamos. Nosotros como comunidad venezolana, porque yo lo conformo con otras personas más que apoyamos a los venezolanos, los asesoramos en temas migratorios, pero nosotros condenamos, y como lo comenté iniciando el programa, condenamos esa difusión o difamación de la mujer peruana, en el cual no estoy de acuerdo, porque nosotros nos debemos respetar como seres humanos, lo vuelvo y lo repito, pero también considero que usted como periodista y los medios de comunicación, y bien hice un comunicado en la página web de los venezolanos en Perú, que el periodista tiene la responsabilidad de no promover lo que es el racismo, no promover la discriminación y no promover la xenofobia. Entendemos que hay personajes como esa señorita que estaba en Panamá, que hace un video, que evidentemente nosotros rechazamos y condenamos eso, pero tampoco hay que promoverlo, hay que controlar. Que, ojo, no estoy diciendo que no tenga libertad de expresión, sino saber difundir el mensaje y no promover más violencia, porque es lo que menos queremos. Y ahora lo que también tengo temor es que toda esta tendencia del socialismo también ya ha sido influenciada en el pueblo peruano, y que lamentablemente tenemos gente de la izquierda que puede que poco a poco tomen fuerza y se llegue acá a concretar un gobierno de la izquierda. Es lo menos que nosotros queremos, porque ya nosotros tenemos esa vivencia. Y con relación a lo que comentaba el doctor en referente a que por qué no enviaban esas papas que producen, que quedan restantes. Exacto. Por ejemplo, ¿qué sucede? Que allá
muchas ONG, pongamos, o fundaciones han querido hacer donaciones, pero el gobierno no lo permite. ¿Por qué? Porque el gobierno se guía de acuerdo al modelo de Cuba. ¿Cómo es empobrecer al pueblo y tener el control? Es por eso que allá expropian, allá... ¿Qué es lo que querían? Obviamente modificar la Constitución para que la casa fuese del Estado. Todo fuese del Estado. El Estado te controla desde que llegas hasta que sales. Todo lo que tú vas a hacer, cuánto vas a ganar, qué vas a hacer, todo. Muy bien, nos vamos a una pausa breve y regresamos en la hora de la patria. Vecinos del Cercado de Lima, este 2018 el SAT amuebla su casa. Solo pagando su impuesto predial y arbitrios hasta el 28 de febrero puede ganar un juego de sala, comedor y dormitorio. También gane paquetes turísticos dobles a punta sal, televisores, laptops y tablets. Visítenos en www.sat.gov.pe y en nuestra página de Facebook. El plazo vence el 28 de febrero. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. 44 años formando profesionales líderes es la diferencia. Sé tu propio jefe. Estudia en CPEA. Visítanos en Avenida Brasil 1360 Pueblo Libre. Teléfono 743-7900. Anexo 112. Instituto Superior Tecnológico Privado CPEA. www.cepea.edu.pe. 44 años formando profesionales líderes. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chukaliyachu walakyachu mereya kasekichis. Kay qosqollaqtapiqa qllatata hawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqikuna panaykuna. Bien, estamos de regreso en la hora de la patria y escuchábamos los comentarios de la doctora Laxi Miosi al respecto de que la prensa tiene el deber de no caer en racismo, discriminación, xenofobia. Efectivamente, no es el menester de la prensa hacer eso, pero sí despertar las conciencias de los ciudadanos para que se den cuenta de cómo son las realidades de los países. Y en ese sentido también comentar que en Estados Unidos, empezando por Donald Trump, con los mexicanos, con los países vecinos, construyendo un muro, realmente es el más racista, el más discriminativo y el más xenófobo del mundo. Ese es mi comentario. Pasamos al comentario y análisis del doctor Héctor Béjar al respecto. Bueno, una pequeña anotación. Miren, cuando yo propuse aquello de la ayuda directa, yo hablé de ayuda directa, no de ayuda humanitaria, porque para mí, ya a estas alturas del mundo, la palabra ayuda humanitaria es casi una mala palabra. Le voy a explicar por qué. La semana pasada se ha descubierto en Inglaterra que los funcionarios de Oxfam, que es una gran organización no gubernamental inglesa, usaban los fondos de ayuda humanitaria a Haití para hacer orgías con niñas haitianas. El mismo problema se ha descubierto en otra organización que se llama Médicos Sin Fronteras, que es francesa, porque Oxfam es inglesa y Médicos Sin Fronteras es francesa. Entonces, este es un escándalo mundial que se suma a otros escándalos de violaciones contra los derechos humanos similares realizadas por
tropas de las Naciones Unidas, por los denominados cascos azules de las Naciones Unidas en los países del África. Entonces, cuando usted le dicen ayuda humanitaria, lo que le están diciendo es, yo te envío cosas, pero con mi gente. Entonces yo digo, perdóname, te agradezco mucho, pero a tu gente no me la envíes. Si tú quieres ayudarme, mándame medicinas, mándame alimentos, pero no me mandes ni soldados ni funcionarios, porque yo sé que esos soldados y funcionarios van a venir con sueldos internacionales del primer mundo, con dólares, y con esos dólares van a tener un enorme poder aquí donde hay inflación y van a cometer toda clase de tropelías. Por eso es que probablemente, yo no quiero meterme para nada en la situación interna de Venezuela, no tengo derecho a eso, no soy venezolano, digo simplemente que probablemente, por eso es que el gobierno venezolano está diciendo, perdón, no, nosotros no queremos ayuda humanitaria. Lo que nosotros queremos es comercio, normal, libre comercio. Ahora que se habla tanto de libre comercio, resulta que con Venezuela no puede haber libre comercio. ¿Y por qué? Los señores de la Unión Europea, sin autorización del Parlamento Europeo, a espaldas del Parlamento Europeo, es decir, de una manera no democrática, dictatorial, acaban de obligar a sus empresas a lo mismo a lo cual las está obligando Trump. Es decir, no comprarle a Venezuela, no venderle a Venezuela, no librar fondos venezolanos que ellos tienen en sus bancos, lo cual significa una confiscación que nosotros no podemos permitir. No es solamente el caso venezolano, yo insisto en eso. Eso puede pasar con cualquiera de nuestros países en cualquier momento. Mañana que el Perú tenga un gobierno distinto, que haga algo que no le gusta al señor que es presidente de los Estados Unidos, o a su secretario de Estado, que es el hombre de la móvil Exxon, ¿no es cierto?, que es el señor que estuvo aquí, de cuyo nombre no me acuerdo, pero que estuvo aquí probablemente para decir que no inviten a Maduro, ¿no? Bueno, el día que tengamos un gobierno que no les guste a esos señores, van a decir, no le compren al Perú, no le vendan al Perú, y todos los fondos del Perú que están en bancos internacionales quedan confiscados. Eso es un abuso, eso no se puede permitir. Entonces, yo digo, discutamos el caso de Venezuela, por supuesto. El caso de venezolano tiene una parte interna que es lamentable, dolorosa. Repito, creo que todos en el Perú tenemos que ser absolutamente solidarios con los amigos venezolanos, que además en otras oportunidades nos hayan ayudado a los peruanos, ¿cierto? Eso es una cosa, pero otra cosa muy distinta es la que sucede en la política internacional, donde hay una política abusiva que ni Maduro, ni Kuczynski, ni Temer, ni nadie, ningún presidente debería permitir, porque eso es una amenaza para todos nosotros, para nuestros gobiernos y para nuestros pueblos. Muy bien, pregunta de Mauricio Domínguez. Sí, la doctora Laxmi antes decía, ¿no?, de que en el Perú han encontrado los compatriotas suyos, los venezolanos, buena acogida y leyes que podrían beneficiarles, ¿verdad?, en su estadía y en su situación laboral. Sin embargo, aquí en el Perú la situación laboral de los trabajadores es pésima. Hay un sueldo mínimo que está congelado y no cubre ni mínimamente la canasta familiar. Han habido huelgas y paros más que suficientes. El Ministerio de Trabajo no atiende debidamente los derechos laborales. En fin, una vez más, el Perú tampoco es un referente, tal vez más para los peruanos que ahora para los venezolanos. Entonces, como dicen, el gobierno y los gobiernos peruanos han estado gobernando no para nosotros, sino para intereses extranjeros. Ahora, en el caso de ustedes, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, desde un comienzo salió elegido, comenzó a opinar en contra de Venezuela. E incluso hubieron comentarios desde las mismas autoridades venezolanas y hasta críticas internacionales, porque lo hizo inmediatamente después de haber salido elegido y haber sido entrevistado con Donald Trump. Él mismo tiene una ciudadanía norteamericana, en fin. Entonces parece que todo es parte de un plan. No es casualidad lo que está pasando. ¿Su opinión al respecto, doctora? Bueno, con relación a las facilidades que le han dado a los venezolanos, hay algo que quisiera acotar, para que sepan que también están teniendo un control. A los venezolanos le están exigiendo antecedentes penales para evitar que vengan o regularicen a personas que realmente no tengan el derecho de estar acá. Y en el aspecto laboral,
Es correcto que en materia laboral acá el peruano está siendo muy explotado y se están aprovechando de la necesidad del venezolano que si en su país gana $1 diario, acá basta con pagarle menos de un sueldo mínimo para poder subsistir y enviarle dinero a sus familiares en Venezuela. Es por ello que deberíamos promover, si tuviésemos la oportunidad de concretar una reunión con el Ministerio del Trabajo o algún funcionario para poder organizarnos, ya que si bien es cierto le han dado las facilidades a los venezolanos, no es menos cierto que los peruanos también requieren de mayor fortaleza y mejoras en materia laboral. Como casualmente hace un tiempo fui a una clase del posgrado de la Universidad San Marcos, me invitó un colega y escuchaba al doctor que comentaba acerca de que ellos comparaban mucho las leyes laboral de Venezuela con la del Perú. ¿Por qué? En el gobierno de Chávez, él ha promovido mayores beneficios para el trabajador, pero acá nosotros ahora tenemos el débil jurídico, ya no es el trabajador, sino es el empresario, porque evidentemente ya lo han visto las consecuencias que se han tenido, expropiación de empresas, a los trabajadores prácticamente ellos gozan de inamovilidad laboral y tienen muchos beneficios. En el tema de gratificaciones, he hecho una comparación de las gratificaciones de los venezolanos en la buena época y la comparación acá en el Perú, y he quedado sorprendida de lo que le entregan para poder gozar esas cortas vacaciones, sabiendo que hay necesidades mayores y sabiendo que acá la educación es costosa. El tema de la vestimenta es costosa, todas las necesidades que se tienen en el Perú es costoso y no va con la realidad de un sueldo, eso es correcto. Pero en ese momento una alza del salario, realmente el presidente tiene que evaluarlo bien. No es una decisión que se toma a la ligera, por supuesto. Muy bien, vamos a escuchar lo que en alguna oportunidad, hace poco tiempo realmente, en la visita del PPK a Estados Unidos, se expresó el presidente Pedro Pablo Kuczynski de los latinoamericanos. En aquellas áreas donde hay problemas, el Medio Oriente y otras zonas del mundo. No invierte mucho tiempo en América Latina porque es como un perro simpático que está durmiendo ahí en la alfombrita y no genera ningún problema. Pero en el caso de Venezuela es un gran problema. Hemos tenido Bueno, eso es cómo se expresa nuestro presidente estadounidense de los latinoamericanos. ¿Usted se siente, discúlpela, usted se siente un perrito en una alfombra que no dice nada, que está al servicio de los intereses norteamericanos? Y hago extensivo a todos nosotros que somos latinoamericanos. Bueno, cada estado es autónomo e independiente y tiene su soberanía. Pero ya en el momento en que se rompe el hilo constitucional, para eso existe la OEA, para resguardar, usted muy bien sabe, doctor, la democracia de los Estados de América. Y yo considero en ese aspecto que nosotros tenemos nuestra soberanía, pero el año pasado cuando se vieron conductas en donde se rompe este hilo constitucional, ahí es donde se ve la presencia y se requiere de mediadores internacionales. Pero no me está respondiendo la pregunta, si usted se siente un perrito en una alfombra, como dice nuestro presidente, que somos todos los que no pensamos como Venezuela. Yo lo que considero es que tenemos soberanía cada estado de América. Así Okay. somos soberanos. Sus comentarios sobre lo que dice este presidente, que Claro. no nos representa realmente en ese sentido, Claro, y sobre todo la sí. problemática. Yo me explico que nuestra amiga no quiere opinar sobre eso porque no puede opinar sobre eso. Ella es su estatuto no es una refugiada, pero es una inmigrante y por tanto no puede opinar sobre cosas de la política peruana. Yo sí. Entonces, por eso es que aprovecho. Bueno, mire, el caso peruano es muy especial, como todos los peruanos sabemos, ¿no? Tenemos por estas paradojas del destino un presidente que todos sabíamos los peruanos, yo creo que aquí no hay nadie inocente, ¿eh? Nadie debe darse por engañado, que nació, vivió, se educó y trabajó para ser millonario, que el Perú no le interesó para nada. Al padre de él, que era una persona muy respetable, un gran científico polaco, sí, pero este señor no sé de qué hogar salió, simplemente, pues como todos sabemos,
empezó su carrera pagándole ilegalmente un cheque al precio de hoy, son más o menos unos 120 mil millones de dólares. 120 millones de dólares en esa época International Petroleum Company, que era una filial de los Rockefeller. Ese fue su comienzo, y todos sabemos que fue premiado en los Estados Unidos y regresó como un hombre muy vinculado a la banca, y ha sido ministro de Economía varias veces, primer ministro, bueno, y forma parte del establishment peruano. Entonces es una carrera que no tiene que ver nada con la justicia, con los intereses del pueblo del Perú, para nada. Él es simplemente una persona dedicada a sus negocios y cree que el Perú también es un negocio para él. Entonces, en esos términos, lo que él dice acerca de los perritos que mueven la cola, seguramente él debe ser el primero, ¿no es cierto? Es algo que intrínseco a él, y no solamente podemos citar eso. El otro día le escuché decir, y eso comentábamos antes de entrar a este programa, lo escuché decir en unas declaraciones sobre un departamento peruano que se llama Bancay, donde hay mucha pobreza. Dice: he viajado a Bancay con mi primera ministra porque estamos organizando la ayuda humanitaria para Bancay. Yo le digo: señor presidente, usted no tiene que ser ayuda humanitaria para su país. Usted tiene la obligación de ir como presidente de la República, o usted o alguno de sus ministros, a organizar la solución de sus problemas allí. El término ayuda humanitaria es internacional y además bastante desprestigiado ya. No tiene nada que ver con Abancay, ni con Lima, ni con el gobierno peruano. Pero a ese grado, a esa dimensión de ignorancia y de insensibilidad, y yo diría de cinismo, ha llegado nuestro presidente, que no sabemos si es tonto o se hace, ¿no es cierto? En el Perú hay una frase que usan mucho los militares, que por supuesto tiene una frase mucho más grosera, ¿no? Yo no voy a decir la grosería, pero dice: esta es una persona que navega con bandera de tonto. Bien, bueno, nos vamos a una pausa última y regresamos en La Hora de la Patria. Amigo contribuyente, ¿quiere llevarse una camioneta 0 kilómetros full equipo? Solo tiene que pagar su impuesto vehicular hasta el 28 de febrero. También gane paquetes turísticos dobles a Punta Cana, televisores, laptops y tablets. Visítenos en www.sat.gov.pe y en nuestra página de Facebook. Recuerde, el plazo vence el 28 de febrero. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil 1228 Pueblo Libre, teléfono 743-7901, anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar, www.usb.edu.pe. Educación de calidad a tu alcance. Universidad Simón Bolívar. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chukaliyachu walakyachu mereya kasekichis. Kay qosqollaqtapiqa qllatata qawallaqtakunapi uyariwarnikuta wayqikuna panay. Adelante. Estamos de regreso en La Hora de la Patria y hay unas preguntas, bueno, gracias a las redes, y a nuestro entrevistado Héctor Béjar.
Es un honor tenerlo acá, nuevamente le reitero. Gracias. Realmente en La Hora de la Patria, que es un programa que busca concientizar al ciudadano para buscar un cambio y recuperar al país para todos los peruanos. Y creo que en ese sentido usted es un referente histórico y le tomamos la posta para poder seguir adelante en ese sentido. Hay unas preguntas de unos radioescuchas y nos preguntan, y dice, póngalo en aprietos también al doctor Béjar, nos dicen, y preguntan directamente, ¿Maduro es un dictador? Sí, sí, pero yo creo que los dictadores no son necesariamente malos. Mire, en el Perú hemos tenido la dictadura de Benavides, la ley de seguridad social fue iniciada con el gobierno de Benavides. Hemos tenido la dictadura de Odría. Las grandes unidades escolares que todavía están ahí, porque fueron bien construidas sin corrupción, no se cayeron como los colegios de Fujimori, fueron construidas por Odría. Y después tuvimos a Velasco. La reforma agraria fue hecha por Velasco. Entonces, claro, uno puede decir todo lo que quiera decir. Sí, por supuesto, ningún gobierno es santo. Hay una famosa, en un discurso, uno de los revolucionarios franceses, en la Revolución Francesa, dijo: no hay gobierno sin culpa. No hay gobierno sin culpa. Entonces yo digo, hay dictaduras buenas, hay dictaduras malas y hay dictaduras pésimas. Hay democracias buenas, limpias, hay democracias malas, hay democracias corruptas y hay democracias que huelen pésimo, como la peruana, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, que uno diga dictador es decir nada en este momento en América Latina para mí. Nada. Por supuesto, eso no quiere decir que el señor Pinochet o el señor Videla, por haber sido dictadores, sean buena gente, ¿no? ¿O el señor Fujimori? O el señor Fujimori, porque eran torturadores, Fujimori especialmente es un ladrón, pues se llevó en maletas los dólares contantes y sonantes al Asia, ¿no es cierto? Y ahora está desesperado por salir, seguramente para recuperar su dinero, y nadie sabe cómo está pagando una casa de 1.500 metros cuadrados con piscina. Según él decía, cuando estaba preso en jaula dorada, tenía que estar muy cerca de una clínica y por eso pidió el indulto, por eso querían indultarlo, porque está muy enfermo del corazón. ¿Cuánto se demoraría el señor Fujimori de llegar desde la clínica que está en La Molina, desde su casa que está en La Molina, hasta la clínica San Felipe o la clínica japonesa que están en Jesús María? ¿Cuánto se demoraría? Con el tránsito de Lima, 2 horas. ¿Y cómo es que él quería estar cerca de los médicos? Este señor ha mentido toda su vida, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de dictaduras, por supuesto, son las dictaduras absolutamente repudiables. Por eso, yo digo, examinemos las cosas en concreto. Si tú le dices dictador a una persona, estás diciendo nada. Lo que pasa es que en el debate político peruano, que es un debate en el cual no hay cultura política, se cree que decirle dictador a alguien es decirle lo peor, ¿no es cierto? Y decirle demócrata es decirle lo mejor. Mire cuántos demócratas tenemos nosotros, ¿eh? Cuántos demócratas tenemos nosotros y cuánto hemos padecido y seguimos padeciendo bajo el régimen de estos denominados demócratas. Y la pregunta se cae por su propio peso. Entonces, si las democracias no están cumpliendo con su objetivo, ¿se justifican, por ejemplo, acá en el Perú, una dictadura? Yo creo que sí. Y si no, discutámoslo. El Perú necesita un gobierno fuerte. Necesita un gobierno fuerte, un gobierno que se haga respetar. No le estoy hablando, por supuesto, de una dictadura feroz. Mire,
el libertador del Perú, Simón Bolívar, y aquí tengo una venezolana a mi lado, a quien le debemos nuestra independencia, ¿qué fue lo primero que hizo en el Perú? Organizó una dictadura. Y organizó una constitución que después el Perú derogó, que incluía una presidencia vitalicia con una Cámara de la Virtud, es decir, con una nobleza a la cual se llegaba no por la plata, ni por los títulos, ni por los pergaminos, sino llegabas por los méritos y por la honestidad. La gente se rió de eso en el Perú, esas familias de esa época, que son las mismas de ahora, y apenas se fue Bolívar, despotricaron por supuesto de él, lo llamaron dictador, todavía lo llaman dictador, y derogaron su constitución. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo que tenemos ahora. Nunca salimos de eso, porque entonces el Estado cayó en manos de todo tipo de aventureros, en vez de estar en manos de la gente que sabe que debe tener gobiernos estables. Cuando yo le digo una dictadura, le hablo de un gobierno estable, con objetivos claros, honesto y fuerte, porque hay momentos en que usted necesita fortaleza, pero por supuesto de la autoridad a la que estamos hablando no es solamente la autoridad de la fuerza exclusiva, sino también la autoridad de la moral. Usted tiene que tener autoridad moral y autoridad política. Eso desgraciadamente no lo tenemos en el Perú, pero sí sería una solución para el Perú. Mauricio, una pregunta para el maestro Héctor Béjar, por favor. Ya, bueno, hay momentos en los cuales uno parece que estuviera siendo parte ya de la historia, ¿no? Por justamente estar acompañado de un personaje histórico como es Héctor Béjar. Y lo sabemos los peruanos, los que hemos estudiado la historia del país. Así que, bueno, es un momento emocional también. Y compartir opiniones, ¿no?, con el maestro. Sin duda alguna, ¿no?, hablar de dictadura y de democracia. Actualmente hay muchos pobladores de las comunidades campesinas en el país que están hablando de que en el país, en el Perú actual, no hay democracia sino dictadura. Lo escuchaba en la mañana en un programa radial. Y es que la gente, en este caso de los niños de Morococha, que están regresando a Lima en estos días y seguramente se van a conocer en los medios para nuestros amigos venezolanos, el año pasado estuvieron niños morocochanos encadenados en las rejas del Ministerio de Salud pidiendo atención médica. Están contaminados con metales pesados por la actividad minera que se ha generalizado en el país con empresas transnacionales y bueno, es una lástima, en estos días vamos a saber más de ellos, se están muriendo. Bueno, pero entonces lo que yo quería decirle al compañero Héctor Béjar es, si bien es cierto hay dictaduras y hay democracias, lo que deberíamos esperar todos es que sean dictaduras en donde el pueblo tenga el enseñoramiento, donde se sienta representado por las mismas, o de repente, como dicen los textos de ciencias sociales, ¿no?, la dictadura popular, no sé si de repente la dictadura del proletariado o algo parecido. ¿Qué tipo de dictadura en todo caso, pero por supuesto, lo que pasa es que tampoco podemos idealizar al pueblo, ¿no? Yo hace mucho tiempo que dejé de creer que hay un pueblo santo en el Perú, en cualquier parte del mundo, ¿no? En el pueblo operan los mismos fenómenos de corrupción, egoísmo, que operan en los sectores de la sociedad. Entonces, yo creo que bueno, esto ya ponerse a fabular, ¿no es cierto? Debemos pensar en el Perú en un tipo de gobierno que sea fuerte, que sea un gobierno estable, duradero, con participación de la gente, con una participación de la gente ligada a la organización, en donde usted pueda llegar a los establecimientos del poder, no porque usted hizo una campañita electoral y se sacó la lotería o comerció con drogas y entonces compró a la gente, compró los votos y las firmas, no, sino porque usted haga una carrera, porque la carrera política yo creo que es una carrera, debería ser una carrera decente y que la gente lo vea ascender desde lo más pequeño a lo más grande. De eso no se habla en el Perú, nadie quiere hablar de eso. Lo que tenemos en realidad entonces es una dictadura del dinero, una dictadura del capital. Y cuando yo le digo que en Venezuela hay una dictadura, lo que le estoy diciendo es que
no quiero meterme en los problemas, insisto, internos venezolanos, pero lo que veo y lo que deseo para Venezuela es que Venezuela llegue a construir un tipo de democracia en la que haya una participación organizada de la gente y que la gente que tenga derecho a ver, a censurar, a bajar un gobernante que no sea el adecuado, a promover nuevos gobernantes, a formar generaciones que conozcan el país y que sean capaces de defender su país. Creo que eso es lo que cada latinoamericano desea para su país, y yo creo que eso es legítimo. Si usted quiere llamarle eso dictadura porque es un gobierno fuerte, llámelo. No sé, pero yo creo que de lo que sí estoy absolutamente convencido es que de democracias como la peruana tenemos que salir lo más rápido que podamos, porque lo que se nos dice a nosotros que son democracias como la norteamericana, por ejemplo, no lo son tampoco. Si en los Estados Unidos cada corporación compra su senador y los senadores son prácticamente vitalicios y los senadores son los que gobiernan Estados Unidos, pero ya me estoy pasando el tiempo y me está prendiendo la luz roja por ahí y yo creo que termino, y creo que estos son temas muy complicados, muy profundos, que vale la pena discutir con serenidad, sin calificativos y sin satanizar ni criminalizar a nadie. Muchísimas gracias, doctor Héctor Béjar. Muchísimas gracias, doctora Laxmi Devi Miosi. Gracias. Estamos, terminamos en la hora de la patria y será hasta la próxima. Muy agradecidos.